Juan 5, versículo 1, donde dice el paralítico de Betesda. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí esta porción de las Escrituras, que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Bien, algunos detalles antes de pasar a la parte doctrinal. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Este evangelio se escribió con Jerusalén destruida, en el año 70. La datación de este evangelio está entre el 85 al 95 después de Cristo. Así que llama un poco la atención que él lo dijera en presente. Además, lo escribió en Éfeso. Los últimos años de su vida, según los padres apostólicos, durante bastantes años al final de su vida estaba en Éfeso. Por eso también Apocalipsis y todo eso lo escribió en esa época. Es el evangelio más tardío. Sin embargo, él lo menciona como si fuera ahora mismo, ¿no? Y ahí en Jerusalén habla en presente. La puerta de las ovejas también es mencionada en la reconstrucción del muro en el libro de Nehemías. En 3 ocasiones menciona que iban construyendo hasta la puerta de las ovejas, tal, y la familia tal construyó el torreón de la puerta de las ovejas, o sea que era una puerta conocida. Y seguramente el estanque que había ahí al lado originalmente se llamaba el estanque de las ovejas. Y esa puerta, pues al final se le llamó la puerta de las ovejas. ¿A qué se dedicaba ese estanque? Parece ser que era para lavamiento, pues estaba cerca del templo, en el extrarradio del muro, pero cerca del templo, donde se producían lavamientos tanto rituales como también quizá de animales y todo eso. Entonces, se menciona, nunca se encontró, y muchos dijeron que esto es un evangelio inventado, pero los datos arqueológicos, históricos, de los gobernantes de la época, de la política que había, pues certifica. Y en el siglo XIX, un alemán, no me acuerdo el nombre, lo descubrió. Adyacente a los muros de Jerusalén, está bastante bajo, tiene signos de haber
tenido dos edificaciones posteriores, una de ellas una iglesia bizantina, que se notan los contrafuertes todavía, pero es un lugar histórico y que existe. Y por eso, cuando él empieza ahí en Jerusalén, lo dice en presente, y además trata a los judíos como terceras personas. Evidentemente lo escribió fuera de Judea, estaba en el destierro, y habla de los judíos como si él no lo fuera, y principalmente refiriéndose a los judíos, a la clase política, a los escribas, porque decía, este hombre después dijo que era Jesús el que le había sanado y que los judíos por eso querían matarle. No serían los judíos, serían, digamos, la élite de aquella época. Y como otro dato curioso, no tiene que ver mucho al caso, pero ya que estamos estudiándolo, pues os hago saber que en muchas de las traducciones el final del versículo 3 y todo el versículo 4 no existe, porque en muchos manuscritos también antiguos se lee de la siguiente manera. Si empiezo en el versículo 3, diría: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y directamente me salto al 5. Y allí había un hombre que estaba 38 años enfermo. Bien, los eruditos piensan que fue un texto que se puso al margen y pasó. Yo tengo también mis propias opiniones, no participo de lo que es el teorema que tienen los críticos textuales, que es la gente que se dedica a verificar la veracidad de los escritos, no solamente de la Biblia, pero ellos dicen una especie de axioma: entre dos textos iguales, uno más largo que otro, tírese por el más corto, porque se supone que el otro puede tener añadiduras. Yo digo lo contrario: ante dos, y conociendo a los masoretas, a los estristos judíos, cómo copiaban y el temor tan reverente que tenían por las Santas Escrituras, yo digo que entre dos textos, uno más largo y otro más corto, tírese por el más largo, porque yo no entiendo que un masoreta que daba su vida por no cambiar una coma y una tilde añadiese algo sabiendo lo que eso significa. Más bien creo que se le pudiese olvidar, pero añadir nunca. Es decir, pero bueno, estos son criterios, y hay alguna cosa que a mí me hace pensar que esto estaría originalmente en el texto, y es cuando en el versículo 7 le dice: le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, o sea que había un agitamiento de agua, y si quitamos el versículo 3 al final, no dice lo del ángel del movimiento del agua, y luego dice: y antes, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué importancia tiene esto? Porque el texto, el versículo 4 decía que si alguien, el primero que descendía era el que se sanaba, el segundo ya no, como siendo un milagro. Entonces, el versículo 7, que está en todos los manuscritos, menciona que había un movimiento y que el primero que llegaba era el que se sanaba, con lo cual está en consonancia con esto. Bueno, esto es un detalle extra, aparte, pues, por si alguna vez surge esta cuestión. Algunos dicen que podía ser una especie de superstición, que las afluentes naturales muchas veces tienen un burbujeo y un aumento del agua, puesto que de las montañas donde viene o los sifones que hace, de repente se llena alguna cuenca y produce un llenamiento, y probablemente con movimiento de agua y burbuja. Pero lo que la palabra de Dios aquí está diciendo es que era impredecible, porque normalmente estos llenamientos suelen ser regulares, se pueden predecir porque tienen un funcionamiento, son como los géiseres. Los géiseres casi están controlados, ¿no? Es otro fenómeno distinto, pero vamos, que son casi predecibles. Van los turistas allí y dicen, bueno, le quedan como 10 minutos para que salte, y se están acumulando allí para ver después cómo salta el agua. Pero aquí lo que dice que era totalmente impredecible, dice de vez en cuando, de muy de vez en cuando, y allí estaba aquella gente, pues tirados alrededor, esperando aquello. Yo me imaginaba 5 pórticos, bueno, quizá no me imaginaba porque debo haber visto cuadros de la época, antes de que se hicieran estos descubrimientos. Yo me imaginaba pues un estanque con 5 arcadas en forma de
de pentágono, no es así. Las excavaciones parecen como dos recintos casi cuadrados, uno más bajo que el otro, y que tenía evidentemente 5 pórticos. Tenía 5 entradas, no geométricamente como un pentágono, como nuestra imaginación hubiera dado lugar, pero existe. No es una invención del apóstol Juan. Lo que yo veo aquí, en el pasaje, ya entrando en materia, veo una analogía de lo que es el pecado, la consecuencia del pecado en el hombre, y cómo el Señor, por su gracia, nos sana, nos salva. Este hombre estaba en una condición deplorable, Estaba allí con un lecho, con lo cual no era una parihuela, era un lecho un poco pesado seguramente, o lo tendría allí fijo, o alguien se lo llevaba, porque no podría moverse muy bien. Y estaba así por causa de su pecado. Lo vemos en el versículo 14, cuando el Señor se lo encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que te venga alguna cosa peor. Y me acuerdo también del capítulo 8, que vendrá más adelante, de la mujer adúltera, cuando el Señor dice, nadie te condena, ni yo tampoco, pero no peques más. Es decir, el Señor tiene misericordia, pero no admite el pecado. Es decir, que el Señor muestre misericordia no quiere decir que se congracie con el pecado. Totalmente, lo contrario. Pero la persona y el alma para nuestro Señor está por encima, y por eso obró en sanidad. Llevaba allí 38 años. Bueno, no en la fuente. Lo que dice la palabra de Dios es que 38 años enfermo. No quiere decir que 38 años esperando, pero llevaría mucho tiempo allí esperando su milagro, esperando su oportunidad. Y claro, no tenía a nadie, o sea que rodeado de personas atribuladas con su enfermedad, es la triste condición del inconverso. Una persona rodeada del pecado no se da cuenta, es totalmente inmóvil, incapacitada, y no puede hacer nada absolutamente por salir de su condición. Nada, por sí misma, nada. En Romanos 5:6 dice que cuando nosotros éramos débiles, en esa condición, a su tiempo, Él murió por los pecadores. Y ciertamente todos nosotros hemos tenido nuestro tiempo. El Señor Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros, y a veces en circunstancias a su tiempo. Cada uno conoce sus circunstancias. ¿Qué le ha llevado a conocer al Señor Jesucristo? Porque la condición natural del hombre, como dice Romanos, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y muerto significa que ni siquiera tengo la capacidad para saber. Es decir, si nosotros estamos en un coma, pueden hacer con nosotros lo que quieren, no sentimos, no percibimos. Si nos quieren tirar al río, nos tiran al río. Es decir, no tenemos capacidad de pedir ayuda, porque ni siquiera tenemos conciencia. Y aunque esto parezca muy duro, pero la palabra de Dios lo dice así: el no creyente ni percibe las cosas del Espíritu, ni siente necesidad, ni quiere que le hablen del Evangelio. Es decir, es un muerto espiritual. Es el Señor quien nos lleva a situaciones estresantes, o nos lleva a momentos en que empezamos a tener necesidad, y entonces clamamos. Y entonces el Señor es cuando responde. Si nos vamos a Efesios, capítulo 2, aquí nos explica un poco mejor esta condición. Cuando nosotros somos salvos por gracia. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es un milagro. La salvación es por gracia y es un milagro, porque nosotros no teníamos conciencia. Nos vino la conciencia después.
muertos, totalmente. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, gente que compra, vende, vive, éramos muertos andantes. No hay necesidad, no tenemos esa necesidad. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Como hoy leía nuestro hermano del libro, de cuando Josías encuentra el libro, y decía, la ira de Dios, lo que está escrito en el libro, está sobre nosotros. Pues la ley de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios nos demanda, está ahí, y nosotros, sobre nuestras cabezas, sin saberlo. Éramos hijos de la ira, estamos condenados. En el mismo capítulo de Efesios 2, 12, nos viene a decir, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una condición muy triste no tener esperanza y no tener Dios. Alguien dijo, no me acuerdo las palabras, era una poesía, pero venía a decir, ¿qué pasa si el cielo está vacío? Si no hay Dios. ¿Qué sería de nuestra esperanza? ¿Qué sería nuestra vida? Y Pablo también lo dice, ¿qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? Todo lo que hemos vivido, toda nuestra esperanza, todo lo que esperamos, vana en nuestra fe, encima somos mentirosos. ¿Y qué mundo más negro? ¿Qué mundo más negro es el que nos viene? Pues imaginaos la escena, es decir, el mundo del pecado es aquello que está describiendo Juan. Un mundo de tullidos, cojos, ciegos, allí tirados, esperando algo, teniendo una esperanza vana, a lo mejor. Esa era la situación. Y por allí pasa Cristo. Al saber de su enfermedad y el tiempo que tiene, pues va y le pregunta, y llevaba 38, al saber que llevaba 38 años. Curiosamente, 38 años más tarde se destruiría Jerusalén. Si estamos hablando según las fechas del año 32, cuando ocurrió esto, pues 38 más son 70. Los números que me gustan. Dice Efesios que somos salvos por gracia. La gracia no es misericordia, ¿eh? A veces se confunde el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pero la gracia es algo que deviene sin que te lo merezcas. Algunas veces lo he dicho, pero lo repito. Justicia es cuando recibes lo que mereces, a tu castigo. Misericordia es cuando no recibes lo que te mereces. Y gracia es cuando recibes lo que no te mereces. Si me pillan robando la bici y me ponen una multa, eso es justicia. Recibo lo que merezco. Pero si el señor de la bicicleta me ve diciendo, pues, retiro la denuncia, soy un pobre desgraciado, que tal, bueno, eso es misericordia, cuando no recibo lo que merezco. Pero es que si además me dice, chaval, ven aquí, toma 200 euros, cámbiate de ropa, a ver, preséntate un trabajo, rehaz tu vida, haz lo que veas. Eso es gracia, cuando recibo lo que no merezco. Pues eso es la salvación. En Efesios nos dice, por gracia, por un favor especial, por bondad inmerecida, somos salvos porque estabais muertos. O sea, yo pasaba por al lado y tú ni reaccionabas. No tenías la capacidad de pedir ayuda. Y el mundo sigue igual. Y cuando le hablas del Evangelio, le dices que está muerto, que necesita a Dios y que tiene que dar cuentas, tiene que arrepentirse, tiene que entregar su vida a Cristo. Te tiran zapatos. Y además muchos te dicen, no, yo no tengo nada que arrepentirme, a mí no hay ningún juez que me tenga que pedir cuenta, y si no, ya le cantaré yo las 40 cuando esté allí,
y si volviera a vivir 20 vidas volvería a hacer lo que he hecho. En fin, esto es así. No se reconocen enfermos. En Efesios, seguimos en Efesios, dice que Él nos escogió en Cristo, no por nuestros méritos. Es decir, los que estamos aquí, los que hemos sido redimidos, no son por nuestros méritos, por haber nacido en Occidente, por ser altos y guapos, por ser más comprensivos, por ser... No hay nada. Cuando nos miras y nos rascas por dentro, todos nos conocemos. Y Él dice, habéis sido escogidos en Él, desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya sabía todo. Ya sabía de este enfermo también. Y nos escogió en Él, no por méritos, ninguno. Él ya nos conoce, es más, ya nos ha visto muertos y ya nos ha visto sentados en los lugares en su diestra, como dice también asimismo Efesios, dice 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. El Señor Jesucristo sana en un día de reposo. Nada más empezar, dice que era un día de la fiesta de los judíos y, claro, incumple uno de los mandamientos que tienen para un judío. Puede pasar por muchas cosas, pero esto le cuesta. Yo he vivido en Melilla con una comunidad importante de judíos y son estrictos con esto a más no poder. Y claro, llega Cristo y en un día de reposo hace esto, con lo cual era un escándalo. Dice, y subió, después de estas cosas, estoy hablando del capítulo 5:1 de Juan, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y luego cuando le sana, dice que era un día de reposo. Bueno, siempre tenemos aquí el asterisco que nos lleva a pie de página que nos dice que es sábado. Normalmente sí, pero puede caer cualquier otro día de la semana. Puede caer un jueves, puede caer un viernes. El sábado puede ser, ¿quién leía a nuestro hermano Antonio? De que la Pascua tenía que celebrarse entre el 14 y el 15, el anochecer, cuando se pone el sol entre el 14 y el 15, pero eso puede ser un jueves, puede ser un viernes. Con lo cual, lo digo porque la palabra de Dios se cumple y tiene más opciones de cumplirse cuando Cristo dijo que estuvo 3 días con sus 3 noches en la tumba, y no una fracción de una tarde, un día y parte de una mañana. Probablemente muriese jueves, el viernes siguiente sería día laborable, después vino el sábado y al anochecer del sábado, que despunta el domingo, pudiera haber resucitado. O no, o puede tener la tradición que dice que murió en viernes. No me importa, pero quiero decir esto para que veamos que la palabra del Señor se puede cumplir perfectamente, lo de 3 días y 3 noches. Sigamos. En aquel estanque estaban esperando un milagro que sucedía de tiempo en tiempo, dice, y solo para el primero que lo alcanzase. Con lo cual esto es muy frustrante. Y Cristo pasaba por allí en medio, que era el dador de la vida, el que podía perdonar, y nadie lo conocía. En este mundo nos puede pasar igual. Tenemos nuestras metas esperando a ver si hay algún movimiento del agua en este sitio, a ver si hay sanidad por este otro, a ver si alguien me cura por aquí, a ver si alguien me da la felicidad y la paz,
haciendo no sé qué ejercicios. ¿Ignoramos a Cristo? El Dios de nuestra paz, de toda esperanza, el Dios de esperanza y toda paz. Y lo dejamos de lado. Buscamos cualquier cosa que nos pueda dar la felicidad y dejamos a Cristo de lado. Si hubieran sabido desde el principio quién era el que estaba allí, se hubieran acercado a todos y le hubieran pedido que le sanase. Así que, aprovechándose de esto, pues tenemos los falsos sanadores, los falsos líderes espirituales, aquellos que tienen luces y destellos, que nos alucinan, un montón de cosas que son engaños. Y el autor de la verdad, desgraciadamente, no acudimos a él. Y como he dicho que esto es una analogía de cuál es la situación del hombre y el pecado. Los 5 pórticos que podrían representar el Pentateuco, los 5 libros de la ley, allí estaba la ley, pero la ley no lo sanaba. Y allí estaba la gracia de Cristo, obrando sanidad. Este hombre, 38 años, ¿cuánta gente va peregrinando, va haciendo cosas de un lado para otro, pegando muchos tumbos, deseando conocer la felicidad, a veces deseando conocer a Cristo, pero va de aquí, va de allá y no le llena, o, en fin, puede llevar muchos tropiezos. No todo el que abre la Biblia quiere decir que declare palabra de Dios. Desgraciadamente, hay muchos burladores y falsos maestros. Y hay que tener discernimiento de la palabra de Dios para saber qué es lo que están diciendo. Este hombre, cuando le preguntan, ¿quieres ser sano? Pues diría, no, estoy aquí por las vistas, porque unas charlitas que me pego con los amigos. Pues claro que sí. ¿Quién no quiere? Yo quiero. Entonces, ¿a qué se debe la pregunta? Pues el Señor quiere que reconozcamos que no estamos bien, que reconozcamos nuestra incapacidad de salvarnos, que reconozcamos que nos tienen que traer en camilla y llevar, que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Ya podemos hacer obras, ya podemos hacer tantas cosas, no podemos. Dice el final de Efesios, dice que somos salvos por gracia para buenas obras, pero es distinto. Nosotros somos salvos por gracia sin obras, sin mérito ninguno, pero somos salvos para buenas obras. Es distinto. Y cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que no podemos más, es cuando el Señor actúa. Por eso te pregunta, ¿quieres ser salvo? Ay, ¿salvo de qué? Si yo no me reconozco pecador, ¿yo de qué tengo que dar cuentas? ¿Qué he hecho yo mal? Si toda mi vida he dado limosna a los pobres, yo he hecho esto, he hecho lo otro, si casi el cielo me tienen que poner la alfombra roja para cuando yo pase. No, eso son tus obras. Las obras no valen para nada. No compras ni un segundo de la eternidad. Si te estuvieras viviendo 1000 años en un monasterio, flagelándote todos los viernes y cavando tu tumba todos los jueves. No ganas nada, porque dice que es por gracia. No puedes comprar un segundo de la eternidad, no te empeñes. No puedes ser sano de tu enfermedad. Es por gracia. Ahora, cuando ya eres un nuevo ser, tienes a Cristo en tu corazón, te has descargado de tus pecados, te has entregado tu vida a Él, ese nuevo ser que va creciendo en ti es el que genera las buenas obras. ¿Pero quieres ser salvo? No es fácil reconocerse. Por eso el Señor lo pregunta, que parece una pregunta tonta. Este hombre se queja, no tengo quien me ayude y me haga descender al agua. Y como yo no puedo, otro va, el primero, y recibe esa sanidad. Y esa queja es muy actual y para vergüenza nuestra también. ¿Cuántas personas tienen necesidad y claman, no tengo quien? No tengo quien me ayude, no tengo quien me hable, no tengo quien me consuele, no tengo... Y esa es una cosa que los cristianos estamos llamados para eso.
porque se quejan. Y esas quejas también llegan delante de Dios. No sé quién me haya hablado de esto, yo no sabía nada, o nadie me ayuda. Pues eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Jesús es omnisciente, demuestra que es Dios, todo lo sabe, y cuando va esta persona que lleva 38 años enferma, sabe todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado, pero la misericordia del Señor, unida a su omnisciencia, que todo lo sabe, me ayuda a no reconocerme que estoy solo. El Señor se goza contigo como llora contigo, pero no estás solo. Lo sabe todo de ti, pero está contigo, te acompaña y se duele contigo. No estás solo ni estás sola. Lo sabe. Y es por eso que esta pregunta iba encaminada a que la persona reconociera no solo su enfermedad, sino su incapacidad para la salvación. Es un golpe a nuestro orgullo, pero cuando depositas toda tu confianza en el Señor, Él hace. De repente, una persona que estaba enferma tiene fuerza para levantarse, tiene fuerza para coger su lecho y tiene fuerza y voluntad y determinación para ir a donde quiera. La situación es totalmente distinta. Mira cómo el Señor Jesucristo sana. 3 puntos que yo he apuntado. Una es obvio, para mostrar el poder de Dios. Es decir, una persona que lleva 38 años no es alguien que tú veas por ahí que salen, yo te sano en el nombre del Señor Jesucristo, va a una silla de ruedas y se pone de pie y anda. Pero yo no conozco a esta persona. Pero una persona que lleva 38 años en mi pueblo y que la he visto enfermar y que la he visto pedir y que la he visto ahí 38 años y después la veo en la calle con fuerza, eso es un milagro. Eso demuestra poder de Dios. Así que el Señor Jesucristo, con esta sanidad, muestra su poder y luego muestra la autoridad sobre la propia ley. Él es el dador de las leyes, Él es el creador del universo, así lo dice Filipenses, y sustenta todo con la palabra de su poder. Él sanó con la palabra, ni le tocó. Le ha dado una orden: levántate y anda. ¿Me crees? Porque él se levantó y andó. Y muestra su autoridad diciendo que es día de reposo, pero yo no me sujeto al día de reposo. Incluso cuando le preguntan a este hombre, ¿quién es el que te ha dicho? Porque ¿cómo es que llevas tu lecho en el día de reposo? Eso está prohibido. Las parihuelas podrían llevarlas. Las muletas, los fariseos tienen un montón de leyes con respecto al día de reposo, lo que se puede y no se puede hacer. Incluso os acordaréis que en la palabra se dice que aquella ciudad estaba como a un día de reposo, caminando, ¿os acordáis? Porque un día normal se podía caminar más, pero el día de reposo también tenía limitaciones. Podías echarles de beber a los animales, pero no podías pastorearlos, podías hacer esto, en fin, muchas cosas. Y una de ellas que no se podía hacer era que tú fueras cargando un peso en pleno día de reposo. Y como digo, no eran parihuelas, era un lecho. Y este hombre le dice, no, el mismo que me sanó me dijo que yo lo cogiera. Entonces yo me pongo a pensar, yo sé lo que está mal. A mí me viene alguien y me dice, coge este cubo de pintura, se lo echas al coche y con un martillo le rompes el cristal. No, yo sé que eso no está bien, por mucho que me lo diga él, yo no lo voy a hacer. Ahora, si me viene un juez con 2 alguaciles y por escrito me dice que yo le rompa el cristal y que le eche, para mí me lo manda la autoridad, yo lo hago. Esa es la autoridad que reconoció este hombre. Me ha sanado, eso está por encima. Y el mismo que me ha sanado me ha dicho que tome mi lecho y me ponga a caminar. Y aquellos se quedan así. En otra ocasión también le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas?
No se atrevían a meterle mano porque le reconocían autoridad superior. Pues bien, con esta sanidad también muestra el Señor Jesucristo esa autoridad y divinidad que tiene y que está por encima de las leyes. Y luego, tercer punto, mostrar lo que son los sistemas religiosos y la hipocresía de los sistemas religiosos. No podían trabajar el sábado y les molestaba que hubiera sanado a una persona en sábado. No se alegraron por él. Oye, fulanico, ¿cuánto me alegro si te he visto 38 años ahí? Bueno, no puede hacer, pero vamos, hay una salvedad. No sé, es decir, se ha obrado misericordia en ti. Bueno, estamos por la ley. Cuidado, hermanicos, con los legalismos, que nos podemos pasar mucho en esto. Y las camillas religiosas. Aquí, las que no te sanan, pero te llevan, estás en un lecho, hay que no puedes hacer nada, estás postrado. Yo me acuerdo el texto que está en Lucas 13, 14, cuando vienen muchos enfermos para ser sanados a Cristo. Y el principal de la sinagoga, el que debe enseñar sobre la ley y sobre la palabra de Dios, estaban siendo sanados allí en su presencia. Y no se le ocurre otra cosa que decir, dice el texto, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Madre mía, qué santo soy si estoy defendiendo el día de reposo. Yo no sé, ese señor se sentiría... ¿No vio eso? ¿No vio cómo se estaban sanando? Lo mismo le pasó también al que tenía el hombre de la mano seca. Tendría alguna mano, un miembro más pequeño, algo, y de repente el brazo se le pone bien delante de él. Y se enfadaron porque le habían puesto una trampa, a ver si es capaz de sanar en el día de reposo. Y como quebrantó el día de reposo, no se le ocurre otra cosa que rasgarse las vestiduras porque se había obrado ese milagro. Bien, es posible que cuando el Señor cambia tu vida, y es el día, la noche, antes vivías de una manera y ahora vives de otra, que mucha gente pues se rasgue las vestiduras porque te has cambiado de religión, a tu edad te has cambiado de chaqueta, en fin, todas estas cosas. No hay ninguna religión por encima de Cristo. Nosotros no predicamos una religión. Estamos en una, pero no la predicamos. Solamente la salvación, la obra de Cristo Jesús, no las formas de organizarse de las personas o las religiones. El fanatismo siempre ha traído todo esto. Así que el Señor Jesucristo, un día que le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, en Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Os recuerdo, el día de reposo es una de las gracias más entrañables que ha tenido nuestro Dios, de concedernos además un día libre. Y además por decreto. Era la única nación de aquellos tiempos que tenían vacaciones, 3 veces al año, y encima 1 de cada 7. Y lo hizo de la siguiente manera. No quiero que hagáis nada. Este día es para recordar que salisteis de Egipto con mano poderosa, que todo un ejército como el del faraón fue vencido por mi nombre, porque estáis arrasando por donde vais pasando, porque tenéis todas las necesidades cubiertas, es decir, porque Dios está con vosotros. Regocijaos este día. Así que, señores, no se sale a trabajar. Si tenéis siervos, tampoco salen a trabajar. Señoras, dejen la escoba y los pucheros, que no se cocina hoy, se cocina del día anterior. Hoy nos dedicamos a alegrarnos en este día, en el día de Jehová. Vale, pues lo hemos hecho al contrario. No hagas esto, no hagas lo otro, de tal manera que te han puesto de que no puedes hacer nada. Yo conozco a este pueblo y de verdad que hay muchas limitaciones, tienen muchas limitaciones para muchas cosas. En no comer, en no hacer, en fin. Lo hemos convertido en algo que nos incomoda.
porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, si me surge esto. Y el Señor Jesucristo dice, no, hipócrita, si se te cae el animal en un pozo, tu mula, no la saques. Es que yo no te he dicho que no hagas esfuerzo ninguno, te he dicho que te privo de todo lo que tú tengas que hacer de obligaciones para que tú estés en estas cosas. Y 1 de cada 7 días es para eso. Así que el día de reposo está hecho para el hombre, para que se disfrute. No el hombre está hecho para cumplir todos estos predicamentos del sábado. Así que el Señor, cuando sana a esta persona, demuestra estas 3 cosas. Que tiene poder, que tiene autoridad y que Él está por encima del día de reposo. Eso lo viene a decir cuando acaba el texto y que no lo apedrearon aquí, no sé por qué, dice el versículo 18 que hemos leído al final, el 17, perdón, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si los ánimos estaban encendiditos por lo que había aquí, ya no solamente quebranta el día de reposo, sino que te haces igual a Dios. Y literalmente, aquí lo dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Estaba declarando que Él formaba parte de la deidad. Y para un estricto monoteísta judío, eso era imperdonable. Ahora, siguiendo con la analogía, encontramos un hombre incapaz de ser salvo, tiene el Pentateuco, los 5 pórticos, tiene la ley, es incapaz de cumplirla, ni siquiera el más agradable de los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, no lo hemos hecho siempre. Hasta eso lo hemos incumplido, es decir, por la ley nunca podemos ser salvos, nunca podemos cumplir los mandamientos. Así que es la gracia de Dios la que actúa. Y de pasar de un lugar lúgubre, lleno de enfermedad, pasó a encontrarlo en el templo. Probablemente este hombre estaba dando gracias a Dios. Allí se lo encuentra el Señor Jesucristo. De un lugar donde estaba a un lugar donde se le daba la gloria a Dios. Ese es el verdadero cambio. En el pecado, cuando Dios te saca de ese mundo, de las tinieblas, y ahora andas en luz, estás en otra situación. Tienes lucidez, tienes discernimiento, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Has dejado todo aquel mundo lúgubre, lo has dejado, y ahora te encuentras en el templo dando gracias a Dios por haberte salvado, por haber muerto en la cruz por ti, por haberte quitado toda esa losa que tenías encima, que era la deuda que tenías con el pecado. Ya Satanás no te puede decir así, eres mío. Antes sí. Ahora ya no ha quitado, ya no pertenecemos. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, el reino de luz. Bien, pues demos gracias a Dios por su salvación. He tratado de sacar aquí esta alegoría del paralítico de Betesda, que por cierto, ¿sabéis lo que significa Betesda? Todo lo que es Bet es casa, ¿no? Pues es casa de misericordia. Con lo cual tiene mucho de analogía, se presta mucho a sacar enseñanzas de este tipo. Bien, vamos a acabar aquí y vamos a terminar en oración. Señor, muchas gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de muchas cosas, entre otras que eres entrañable. Se pueden hacer las cosas en justicia, con ley, pero además te agradas en darnos cosas que no esperábamos. Y gracias, Señor, por tu salvación en la cruz. No lo merecíamos. Nos damos cuenta que no teníamos ni siquiera capacidad. Estábamos muertos y tú nos has dado la vida. Y, Señor, ahora te contemplamos, te damos la gloria y la honra. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos todo lo malo que hay en nosotros y cómo tú nos has limpiado, Padre Santo. Antes no lo veíamos, ahora por la luz que tú nos has dado, sí lo vemos, Señor. Gracias a tu palabra. Y queremos pedirte que esta palabra llegue a todas las personas que lo necesitan. Que no nos digan que no tienen quien les hable o quien les ayude. Así que queremos que esto redunde en nuestros corazones para bien de las personas que
que nos rodean. Ahora despídenos también a todos, a nuestros hogares, con tu paz y tu bendición. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.